Buenas tardes con todos. Desde el Centro Nacional de Telemedicina agradecemos su participación el día de hoy en esta telecapacitación sobre la clave roja como tema principal que es la salud materna. El día de hoy nos acompaña la doctora Elisa Ríos Alirrosas. Ella es médico ginecobstetra del Hospital Marino Molinas, SIPA, miembro del Comité Nacional de Análisis y Prevención de Mortalidad Materna, magíster en Gerencia de Servicios de Salud, donde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es miembro de la Sociedad Peruana de Colposcopía de Patología del Tracto Urinario Inferior, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Ginecología Regenerativa, Estética y Funcional. Le damos la bienvenida a la doctora Elisa Ríos y muchas gracias por participar Mi el día de nombre hoy. es la doctora Carmen Elisa Ríos y Rosas. En esta oportunidad tengo el grato honor de dirigirme a ustedes para presentarles lo que es la activación de la clave roja. Listo. Como les dije, soy la doctora Elisa Ríos y Rosas, trabajo en el Hospital Marino Molina Zipa de la red Sabogal. Y en esta oportunidad les voy a hacer referencia a lo que es la activación de la clave roja. Entonces, cuando nosotros hablamos de la activación de la clave roja, definitivamente estamos haciendo pues hincapié a lo que es la hemorragia obstétrica. ¿Sí? Entonces, ¿qué datos a nivel mundial manejamos sobre este gran problema que causa pues el mayor número de causas de muerte, no solamente en el Perú, sino también a nivel mundial? Según la OMS, la principal causa de mortalidad materna está en relación a la hemorragia obstétrica. ¿Cierto? La incidencia cada año se presenta el 6,09% de estas patologías. Y a nivel mundial, anual, tenemos 14 millones de mujeres que sufren de hemorragia postparto. De toda esta cantidad de pacientes, 125.000 fallecen. Si nosotros queremos hacer referencia a en qué lugares está más arraigado lo que es la muerte materna por hemorragia postparto, podemos hacer referencia pues al continente africano, ¿no? En el continente africano la estadística está en es una muerte por cada 100 nacidos vivos. Imagínense, de cada 100 madres, una va a morir por hemorragia postparto. A diferencia de lo que es Estados Unidos, que la razón de mortalidad está pues en 5 cada 100.000 nacidos vivos. En Europa está en 1 cada 100.000 nacidos vivos. Entonces, miren esa diferencia abismal, ¿no?, que se da en cuanto a la proporción de muertes maternas por nacidos vivos. ¿Sí? Entonces, esos datos groseros a nivel mundial. ¿Qué pasa a nivel de salud? ¿Cómo hemos estado nosotros en muerte materna el año pasado, ¿no?, que es el año de referencia que vamos a tomar? En salud, dentro de las causas de muerte materna, hemos tenido que las causas directas, las que están relacionadas directamente a la gestación, han ocupado el 55% de nuestras muertes maternas y las causas indirectas un 45%. De estas muertes maternas que hemos tenido en totalidad de 24 el año pasado, en el 2023, hace referencia que sí hemos disminuido el 2023 y este año tenemos que estar en la lucha y tenemos que estar trabajando activamente para disminuir este número aún más. Vemos que dentro de las redes más que encabezan el número de muertes maternas, tenemos el 2023, la red Almenara, ¿sí?, con 5 muertes maternas, tenemos Sigue la Libertad y Capiura, la red Rebagliati, ¿no? Y este año sí estamos nosotros preocupados porque miren, estamos en marzo y llevamos 6 muertes maternas, ¿no? Entonces, definitivamente esta capacitación y las futuras capacitaciones que se van a dar está pues directamente relacionado a lo que es la prevención de la hemorragia postparto en este caso, ¿no? La hemorragia obstétrica en sí. Entonces, miren, ¿y qué pasa con nosotros en salud? ¿Dónde mueren más nuestros pacientes? Definitivamente nuestros pacientes mueren más en los hospitales nacionales, en el Hospital 4, en el Hospital 3, ¿no? Pero si nosotros hacemos un análisis de los casos que hemos tenido, por ejemplo, el 2023, tenemos que hacer referencia a cómo llega nuestra paciente a un nivel 3, a un nivel 4, ¿no? Prácticamente llega a morir. ¿Y esto
¿Por qué? Porque en el momento oportuno, donde debió evitarse que nuestra paciente pase a un grado del no retorno, pues no actuamos en forma adecuada o demoramos, ¿no? Porque en sí un punto débil que nosotros tenemos, pues es determinar en sí la gravedad y el riesgo de muerte que tiene nuestra paciente. Y de este grupo, el momento de ocurrencia, ¿en qué momento mueren más nuestros pacientes? ¿Durante el embarazo, durante el parto, durante el puerperio? Y vemos aquí que el mayor porcentaje de muertes maternas se da en la etapa de puerperio. De ahí la gran importancia que nosotros tenemos de vigilar pues la etapa del puerperio inmediato, del puerperio siguiente. Entonces, dentro de las causas de muertes, ya un resumen desde el 2014 al 2023, la causa directa sigue peleándose con las causas indirectas, ¿no? Entonces, dentro de las causas indirectas tendríamos que analizar qué pasa con nuestros pacientes con comorbilidades, cuántas de estas pacientes no debieron embarazarse y eso en qué momento debió determinarse en la atención preconcepcional. O sea, ¿por qué se embarazan pacientes que si este evento va a costarles la vida? Entonces debemos trabajar también en ese nivel. Ahora, dentro de las causas directas, ¿qué es lo que mata a nuestros pacientes? Y ahí se están también en una disputa entre lo que es la hemorragia obstétrica y lo que es la enfermedad hipertensiva del embarazo. Entonces, prácticamente se igualan en números de presentación. Entonces, está en nuestras manos poder actuar frente a la activación de las claves para disminuir estas muertes, pienso que sí. Y un punto muy importante para lograr esto es la capacitación. Y otro grupo que va ascendiendo es las pacientes con sepsis, ¿no? Pacientes que muchas veces subestimamos, ¿no? Muchas veces pensamos que es una simple infección de vía operatoria, una simple mastitis, cuando tiene de fondo ya un cuadro séptico que demoramos en diagnosticar. Si demoramos en diagnosticarlo, definitivamente vamos a demorar en instalar el tratamiento adecuado que permita pues cortar esta cadena del proceso de la patología. Entonces, miren, si nosotros evaluamos de las pacientes del 2014 al 2023 que murieron por hemorragia, en este caso específico por acretismo placentario, y hago referencia al acretismo placentario, ¿por qué? Porque es una patología que viene en ascenso con nosotros. ¿Secundario a qué? A que el número de cesáreas, y no solamente a nivel del Perú, sino a nivel mundial, pues está en ascenso. A mayor número de cesáreas es directamente proporcional a mayor riesgo de acretismo placentario. Entonces, tenemos que preguntarnos, nosotros como institución, nosotros como hospital, nosotros como servicio, ¿estamos preparados? ¿Tenemos la capacitación definida, la capacitación necesaria para tratar a una paciente con acretismo placentario? Entonces, ¿cuál es el punto importante en esta mi presentación, ¿no? Es evidenciar, identificar el momento preciso en el cual tenemos que activar la clave roja y de esta manera poder actuar. Y no cuando nosotros estemos encharcados de sangre recién, pensemos que se trata de una paciente de clave roja. Entonces, para eso, Salud cuenta con la resolución número 37 del Manual del Sistema de Alarmas Obstétricas mediante el sistema de activación de las claves en Salud, lo cual salió la resolución en agosto del 2021, que está relacionado directamente a lo que es la activación de la clave roja, la clave azul y la clave amarilla. Entonces, la finalidad de este documento es disminuir la mortalidad materna y perinatal en el Seguro Social. Primer punto, la hemorragia. Segundo, la enfermedad hipertensiva del embarazo. Y como les comenté, lo que va en ascenso, la sepsis. Entonces, ¿cuál es el objetivo del manual en sí? Estandarizar todos los procesos y procedimientos que nosotros, cuando estemos frente a un cuadro, a una patología de hemorragia obstétrica, sepamos identificar en qué momento vamos a activar nuestra clave, y por lo tanto nuestro grupo tiene que actuar bajo ciertos puntos que van a indicar el proceso de atención de nuestras pacientes. De esta manera poder actuar en forma eficaz, oportuna frente a estas emergencias obstétricas mayores. ¿Y por qué emergencias obstétricas mayores? Porque definitivamente son causas de muerte materna. ¿Sí? Entonces, al hablar de una clave obstétrica, estamos haciendo referencia a lo que es un trabajo esquematizado, un trabajo organizado,
un trabajar de forma adecuada, de forma oportuna y sobre todo trabajando en equipo, utilizando nuestras listas de chequeo. ¿Estamos haciendo lo debido y en el momento adecuado o no lo estamos haciendo, ¿no? Y sobre todo la comunicación en estas situaciones de estrés. Porque frente a un evento obstétrico, algo que no deja de faltar es el estrés en el grupo. Para esto debemos estar organizados, capacitados, sabiendo todo lo que vamos a hacer. Si nosotros nos encontramos en ese nivel, definitivamente pues vamos a lograr salvar a nuestra paciente. Y esto, ¿no? ¿Por qué tenemos que trabajar en equipo? Definitivamente solos o individualizados no podemos hacer o lograr disminuir las muertes maternas. Tenemos que trabajar todos bajo el mismo concepto, bajo los mismos parámetros, y no solamente en el hospital, ¿no? A nivel de todas las redes, a nivel nacional, así de esta forma que cuando se hable de una clave amarilla o de una clave roja, si se está transfiriendo una paciente con clave roja, se sepa cómo está llegando esta paciente con doble vía, con sonda Foley, que se le hizo el tratamiento de reposición inicial, que se estabilizó una paciente, ¿no? Sabemos que una paciente inestable no puede ser transferida, no puede ser referida. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para estabilizar a mi paciente y para que pueda llegar a un nivel superior, no a morir, sino como debe ser, a vivir, a continuar con nosotros, ¿no? Sobre todo con su familia? Entonces, para esto, nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? A base de un sistema de alarma. Lo ideal es que un hospital, un centro obstétrico, sepa cuando se activa una clave roja, cuando se sepa que estamos frente a una paciente con hemorragia obstétrica que definitivamente le puede causar la muerte a la paciente, una paciente con clave azul, con clave amarilla, que todos estemos actuando y sepamos pues que estamos frente a un evento obstétrico. Asimismo, la operación es laboratorio fundamental, ¿no? Contar con laboratorio, y eso fue uno de los objetivos del servicio cuando se realizó la difusión, la sensibilización y la presentación de este documento, en mi caso a nuestro servicio, también contar con la difusión del documento tanto al servicio de laboratorio, en nuestro hospital, a anestesiología, porque el objetivo no solamente es que el servicio esté preparado, al servicio de emergencia, de trauma shock. Ellos tienen cada uno bajo documento con el manual de la activación de las claves. Entonces, ¿dónde está el punto? Difundir, socializar. Y como van a ver ustedes más adelante, las simulaciones son puntos muy importantes para que cuando se produzca un evento de tal magnitud como es una clave roja, pues todos estemos trabajando en poco. Sí, y así sabemos, ya tenemos esta es la fotito de nuestras claves que nos acompañan tanto tiempo. Como les digo, ahora tenemos el manual actualizado del manejo de las claves obstétricas, ¿no? Y un punto importantísimo y fundamental para lograr el éxito es la simulación. Y esto no solamente lo decimos nosotros a nivel mundial, ¿no? Gente que se prepara para afrontar un evento definitivamente va a saber qué hacer en ese momento pues tan difícil. Y esto está en base a que nosotros tenemos que tener en cuenta que es muy importante, ¿cierto? El momento, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cuánto tiempo va a pasar para poder nosotros tomar una decisión? Si una paciente se queda con nosotros, si una paciente se transfiere a otro nivel, ¿en qué condiciones vamos a transferir? Pero nosotros podemos retroceder mucho más. Ni siquiera el primer control, sino como ya les mencioné, el paciente ya, si está gestando, debo pues catalogarla, qué riesgo de sangrado tiene para presentarse posteriormente. ¿Me escucha? ¿Estamos bien hasta ahora? Sí, doctora, se le escucha. Sí, todo bien, listo. Gracias. Entonces, al hablar de factores de riesgo, hagamos hincapié que un riesgo es la probabilidad de daño que tiene una paciente a presentarlo, ¿cierto? Si nosotros hablamos de factores de riesgo, estamos poniendo hincapié a las características propias de la paciente a sufrir este daño. Y si nosotros hablamos de enfoque de riesgo, ya nos inmiscuye a todos nosotros, o sea, cómo nosotros vamos a asignar ese riesgo y el factor de riesgo a nuestra paciente y la probabilidad que lo sufra. Entonces, si nosotros tenemos una paciente, como vamos a ver más adelante, con ciertas características, debo estar pensando que esta paciente va a presentar sangrado y por lo tanto debemos estar preparados.
Los factores preexistentes, si una paciente tiene historia previa de sangrado en su parto anterior, ¿dónde voy a obtener esa información? En el primer control es necesario de repente 10, 12, 14 controles. En el primer control debe estar registrado paciente con antecedentes de sangrado en parto anterior. Pacientes con cesárea anterior, igualmente, como les digo, el riesgo de acretismo o la presentación de casos de acretismo que se lleva a nuestra paciente está en aumento por el aumento mundial de cesáreas. Eso no solamente nos inmiscuye a salud, ¿no? La edad materna avanzada, la multiparidad por la sobredistensión de la fibra muscular uterina, la obesidad, que es también una patología mundial que se presenta, y la anemia, que en nuestro Perú pues está muy acentuada. Entonces, hablando de factores ya de riesgo en sí, de la propia gestación, pacientes con placenta previa, pacientes con macrosomía fetal, pacientes que están con gestaciones con polidramnios, pacientes con preeclampsia, en las cuales definitivamente desde ya la enfermedad hipertensiva es un factor de riesgo para el sangrado, pero a eso se suma el tratamiento que nosotros damos, como que es la clave, es un también relajante de la fibra muscular lisa. Entonces, ahí están los datos importantes, miren cómo nosotros podemos establecer bien qué paciente nos puede sangrar o qué paciente va a presentar complicaciones en las siguientes horas o a la atención de la paciente. Ahora, y aquí de repente yo catalogo a este PPT como de repente el punto más importante, ¿no? ¿Qué voy a hacer en una paciente a quien se le atiende un parto por vía vaginal, ¿no? Dicen, no va a ser para parto normal entre comillas, o va a ser para una cesárea. Si nosotros tenemos una paciente multípara, una paciente con antecedente que sangró en su embarazo anterior, una paciente, sumamos la macrosomía fetal y estoy en expulsivo para la atención de parto, definitivamente tengo que centrar todos mis sentidos junto con mi personal ahí presente, tanto está el personal de obstetricia, el personal técnico, en que esta paciente puede sangrar. Por lo tanto, en los minutos previos al parto debe estar sí o sí, pues debemos estar con el pensamiento que esta paciente pues puede presentar una hemorragia postparto. Al igual se da, ¿no? En la cesárea. Nosotros no podemos, y ese es el cambio de actitud que nosotros tenemos que tener para disminuir las muertes maternas. Si yo ingreso a una cesárea con un feto macrosómico, una paciente preclántica, obesa, con sulfato de magnesia, yo no voy a definitivamente a realizar una simple cesárea. La cual definitivamente en el seguimiento de pacientes que se hizo tratamiento preventivo para la hemorragia postparto, pues definitivamente el riesgo de sangrado o de histerectomía o de muerte fue pues cada vez menos, ¿no? Mínimo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, nosotros podemos concluir en esta primera parte que la hemorragia postparto es la causa más prevenible de muerte materna, porque sí, ¿por qué? Porque voy a tener el enfoque de riesgo, factores de riesgo, voy a estar atento si mi paciente sangra o no sangra, ¿cierto? Voy a tomar las medidas preventivas en el momento crucial, que es la atención de parto y que es la atención por cesárea. Entonces, podemos asumir esta designación que la muerte materna por hemorragia postparto es prevenible, sí es prevenible. Y eso lo dicen, ¿no? Las múltiples revisiones de las muertes maternas en los diferentes años, ¿no? Las hemorragias postparto, casi ninguna se dice que no es evitable. Es evitable, ¿por qué? Porque el tiempo y la decisión en ese momento es la que cuenta para que nuestra paciente viva o no. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros activamos la clave roja, ¿cuándo vamos a activar la clave roja? Cuando se produzca una alteración en el sistema hemodinámico de la paciente que se va a traducir por hipovolemia, y dirán, ¿y cómo se traduce esto? Simplemente el aumento de la frecuencia cardíaca es un cambio a nivel hemodinámico. ¿Qué está traduciendo? Pérdida de sangre. Entonces, necesitamos mayores aparatos para decir o descifrar o la activación, el momento en que se activa la clave roja, no, la frecuencia cardíaca es fundamental para nosotros poder frecuencia cardíaca y presión arterial sistólica, como lo vamos a ver. Entonces, en esto debemos
tener bien establecido qué es el índice de shock. El índice de shock se obtiene de una manera muy fácil, la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. Un índice de shock hasta 0.9 es normal definitivamente porque el sangrado ahí es menos de 500 centímetros cúbicos. ¿Cómo lo vamos a decir? Y para esto, buscar las causas de sangrado, ¿no? Nosotros que estamos inmersos en el asunto como servicio de ginecobstetricia, ¿qué evaluamos? El tono, principalmente el tono. ¿Por qué? Porque el tono fetal es el responsable del 80% de las causas de hemorragia postparto. Viene el trauma del canal vaginal, la retención de tejidos o trastornos en la coagulación. Entonces tenemos aquí, miren, aquí tenemos a nuestra paciente y tenemos los cuatro personales de salud atentos para activar la clave roja y para actuar como debe ser, como debe darse los parámetros de atención. Entonces, ¿es necesario cuatro? Sí es necesario cuatro. Personal entrenado, debemos estar entrenados. Y si no tenemos cuatro, basta con dos, sí se puede activar la clave roja. Entonces tenemos la cabeza, el coordinador fundamental, quien va a organizar al grupo, va a designar las funciones a realizar, pero tengan presente que cada uno ya estamos preparados a lo que vamos a hacer. Entonces, el coordinador tiene la función principal de ubicar el foco de sangrado, de indicar los parámetros de atención de la paciente, de determinar el índice de shock y dar definitivamente las órdenes, ¿no? Como les dije, un grupo entrenado escuchará, pero ya sabe básicamente lo que va a realizar. El asistente 1 es el que se coloca a la cabeza de la paciente y por lo tanto vigila todo lo que es la vía aérea, lo que es el estado de conciencia, va informando a la paciente hasta que no se escucha definitivamente de cuál es la situación y cuál es la complicación que se ha presentado. El asistente 2 abre los kits de clave roja, canaliza las dos vías, las veces de los tres en cuanto a lo que es comunicación, elaboración con los familiares, que es muy importante, ¿no? Y eso tengamos presente, el informar a nuestros pacientes, a nuestras pacientes, los familiares de nuestros pacientes es muy importante, ¿no? Sobre todo con la información que va a dar el coordinador, no llegar a un teléfono malogrado en la cual se le diga al familiar, pues, información errada, ¿no? Y eso es muy importante. Sí, nuestros kits de clave roja, revisarlos a diario, ¿no? Ver el vencimiento de cada producto. Si utilizamos, por ejemplo, hoy no quiere decir que en la noche o mañana no llegue otra paciente con clave roja. Felizmente las presentaciones son esporádicas, pero debemos estar bien equipados. Esta fotito, sobre todo para ver la importancia del laboratorio. Entonces, cuando nosotros activamos nuestra clave roja bajo los parámetros y las funciones que cada uno de nosotros vamos a realizar, nos vamos a la parte importantísima que es el manejo. Activé mi clave roja, me doy cuenta que el sangrado excedió, que hubo cambios hemodinámicos de mi paciente, ahora viene la lucha. Y realmente es una lucha, porque la paciente se puede con nosotros o porque la paciente la vamos a perder, ¿no? Y más que fuerzas son estrategias. Y este documento, la clave roja, la activación de clave roja, es una estrategia en la cual va a servir para que todos actuemos de la misma manera, ¿sí? Y nuestro aliado definitivamente es el tiempo si actuamos adecuadamente y oportunamente. Y va a ser nuestro verdugo porque definitivamente si nosotros dejamos pasar minutos preciados, pues el resultado que vamos a obtener es la pérdida de la vida de la paciente. Y a horas no, ahora son minutos. ¿Sí? Entonces tenemos el tiempo cero en la cual se activa la clave roja, se va a cuantificar el sangrado y permítanme decirle que la cuantificación es nuestro punto más débil que nosotros tenemos. Nosotros hemos tenido como Comité de Mortalidad Materna la oportunidad de ir a capacitar ya en 4 oportunidades y cuando nosotros hacemos el taller de valoración de sangrado, que es muy fácil, ¿no? Se coloca un determinado volumen de líquido rojo que simula la sangre en recipientes de diferente tamaño y se pide calcular, pues el 99.999% no acertó. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que para uno es de repente 300 centímetros cúbicos, para otros 500, para otros 1000. Entonces, ¿cuál es la verdad en relación al volumen del sangrado, ¿no? Determina sobre todo que Doctora Elisa, en estos momentos está cortado el audio. No sé si
de nuestra paciente. ¿Sí? Y aquí otra forma de cuantificar las pérdidas a través del retención riñonera, sabemos que es 500 centímetros cúbicos, algo que debemos de repente remarcar, las gasas, los paquetitos de gasa, una gasa empapada de 10 por 10 pues tiene 60 centímetros cúbicos. Si nosotros pedimos 3 paquetes o 4 paquetes, imagínense, a la cual vamos a tomar el sangrado ya de por sí, que es considerado en el parto de 500 centímetros cúbicos, imagínense cómo se va sumando el volumen de sangrado. Y hace referencia al índice de shock, como les hice presente, necesitamos de repente un equipo específico, multiparámetros, no, porque solamente lo vamos a determinar dividiendo lo que es la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Anormal mayor de 0.9. Calculamos frecuencia cardíaca y presión arterial sistólica y vamos a determinar cuánto ha sangrado nuestro paciente. Si el índice de shock es de 1.3, definitivamente esta paciente es candidata a transfusión masiva. No es candidata a 2 o 3 paquetes globulares. Transfusión masiva, ¿qué significa transfusión masiva? Más de 6 paquetes globulares. ¿Cómo les voy a hacer referencia? Y en esta primera fase, los primeros 20 minutos, miren, ahora el tiempo ya es demasiado, ahora se ha cortado, hablamos ahora de los 10 minutos de platino, en los 10 minutos tenemos que tener controlado sí o sí el sangrado. Determinamos entonces, hacemos en estos primeros 20 minutos, cuantificamos la pérdida, evaluamos el flujo de sangrado a través de la determinación de los 4T, hacemos la reposición rápida de volumen, en la reposición rápida de volumen, bolos de 500 centímetros cúbicos según cómo va respondiendo nuestra paciente y vamos a tener pues parámetros de respuesta. En la primera fase, como hemos dicho, el asistente 1 verifica lo que es la vía aérea, el suministro de oxígeno. Lo ideal es mantener una saturación mayor del 95%. El asistente 2, remarcar acá la colocación de catéteres venosos. 14, 16 o 18, nunca vamos a estar con una paciente ni vamos a transferir una paciente pues con una vía 20, mucho menos de mayor número, que implique pues un menor calibre, ¿no? Se inicia la colocación de fluidos con 500 centímetros cúbicos y se va dando según la respuesta de nuestra paciente, porque tener en cuenta pues el edema pulmonar que podemos pues traer a consecuencia de la administración excesiva de volumen. Y el uso de drogas uterotónicas. Estos estamos hablando, si cuantificamos en minutos, no debe ser más de 5 minutos, ¿no? Dentro de los 5 minutos hacemos todo lo que estamos especificando, simultáneamente vamos colocando la oxitocina y en el manual que nos dice 40 unidades diluidas en 500 centímetros cúbicos de cloruro de sodio. Lo ideal es el cloruro de sodio pues a temperatura corporal, ¿no? Pero en el caso no se tenga, pues inicialmente podemos empezar con cloruros fríos. La ergometrina tiene nivel de evidencia 1, no dudar en su uso, salvo en pacientes con enfermedad hipertensiva del embarazo. El uso de misoprostol, la vía, los reportes últimos, la vía sublingual es la más eficiente, ¿no? Lo que nosotros utilizamos generalmente la transrectal, pero si hablamos de efectividad es la sublingual. La colocación del ácido tranexámico está en todo nivel de atención, no dudar en usarlo en la fase activa del sangrado, ¿no? Un gramo endovenoso en un bolo lento, se puede repetir a los 30 minutos dependiendo de la evolución de la paciente. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Tenemos los primeros 5 minutos, debe ser, no más. Tenemos que estar mirando al reloj cuántos minutos van pasando. Si nosotros no tenemos respuesta en estos primeros minutos, tenemos que hacer, definitivamente tenemos que ya intervenir de una manera más agresiva, se puede decir. Una maniobra que está dando muy resultados, que hay muy buenos reportes, es la compresión externa del útero, ¿no? En la cual, aquí está, miren, en la cual nos colocamos a nivel suprapúbico, a nivel lateral de la paciente y hacemos la compresión bimanual colocando una mano por encima del pubis y la otra en el fondo uterino. El mantener 5 minutos está demostrado disminuye el 68% de riesgo de atonías uterinas. Entonces, si nosotros vamos tomando puntos y estamos acercándonos al minuto 10, si nosotros vemos que nuestra paciente no hay respuesta, ya estamos con 10 minutos, no estamos con 30 minutos, ni estamos con 1 hora, ¿cierto? Tenemos que actuar, pues, la ligadura de las arterias uterinas por vía vaginal, como les voy a hacer referencia, es otra medida que a todo nivel debemos manejarlo, desde el nivel 1, desde el nivel 2, nivel 3, nivel hospital nacional, debemos manejarlo porque es una forma efectiva, probada ya estadísticamente el buen resultado que da en el control del sangrado postparto. Asimismo,
colocarle el catéter vesical, evitar la hipotermia y mantener la familia informada, ¿no? Y esto es para remarcarles lo que es la compresión uterina externa y esto es la compresión externa de la aorta. Si nosotros vemos que nuestra paciente no obtenemos el resultado que queremos, miren, una maniobra muy sencilla es colocarse a la izquierda de la paciente, hacer la posición del brazo, es como cuando uno va a hacer la reanimación cardiopulmonar, sí puede ser con el puño, puede ser con el talón de la mano en 90 grados. No es fuerza, sino es sobre todo el grado de angulación que se tiene que ejercer y no fuerza con el brazo, sino con todo el cuerpo. Nosotros podemos mantener así 1 hora a la paciente. Miren todo el tiempo que nos da. ¿Cómo comprobamos si nuestra técnica es adecuada? Palpando el pulso femoral. Si no hay pulso femoral, estamos comprimiendo adecuadamente la arteria aorta. Nos da tiempo a que llegue la sangre, a que nuestros ginecólogos que estén actuando deciden de repente colocar el balón de Bacri, de repente deciden transferir a la paciente, deciden pisar las arterias, ustedes nos da tiempo, 1 hora, en 1 hora para nosotros pues es tiempo, controlando el sangrado más que suficiente para nosotros pues poder actuar oportunamente. Y lo más importante en estos minutos, antes yo hacía mucha referencia a los primeros 20 minutos, ahora no, ahora los primeros 10 minutos son fundamentales, queridos participantes, tenemos que actuar en esos 10 primeros minutos. ¿Y cómo vamos a saber si nuestra paciente va bien o no va bien, si todo lo que estamos haciendo se está respondiendo frente a este evento? Primero, necesitamos de repente un equipo especial, no, cálculo lo que vamos a determinar, frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca estaba en 100 y la obstetra me dice, doctor, está en 90, yo ya me puedo ir tranquilizando, porque definitivamente se está recuperando. La presión arterial sistólica, igualmente, si estaba en 80, estaba en 70, me dice, doctora, si está en 95, se está acercando a 100, mi paciente está respondiendo. Si mi paciente empieza a despertar, ya empieza a hablarme, es definitivamente respuesta de tranquilidad, ¿no? Y siempre, pues, valorar lo que es la diuresis. El cuadrito hace referencia sobre todo a lo que es la clasificación del estadio del shock. Nosotros estamos preparados, nuestras gestantes están preparadas para una pérdida de un volumen no mayor de 1000 centímetros cúbicos. Sabemos que lo normal en un parto eutóxico, en un parto vaginal es de 500 centímetros cúbicos y en una cesárea es de 800 centímetros cúbicos, porque no solamente es lo que cuenta, que lo que vemos nosotros de repente en los dressing, en las gasas, ¿no? La placenta se lleva un buen volumen de sangrado. Entonces, el sangrado mayor de 1000 centímetros cúbicos definitivamente ya va a producir cambios hemodinámicos en nuestra paciente. Y el cambio hemodinámico inicial es la frecuencia cardíaca. Y de ahí la importancia, ¿no? En un parto inmediato, tomar presión arterial 160, todo está bien. No todo está bien. No todo está bien mientras no sepamos la frecuencia cardíaca. Entonces, si nuestra obstetra toma la presión y nos dice, doctor, está 160, pero la frecuencia cardíaca está en 100, entonces está bien, no está bien. Esa paciente ya sin darnos cuenta, sin querer queriendo, ya perdió 1000 centímetros cúbicos. Y estamos en un estadio, ya entrando al estadio 2 del shock, miren, de una pérdida de 1000 a 1500 centímetros cúbicos, ya estamos hablando de un estadio 2, ¿no? Ahora, un estadio 3, y nuestra paciente, lo que comúnmente, cuando nos alarmamos, cuando encontramos a nuestra paciente pálida, sudorosa, fría, que no nos responde, que no responde, ahí nos alarmamos. Miren, cuando nos damos cuenta, cuando nuestra pérdida sanguínea ya fue cerca de 1500 a 2000 centímetros cúbicos. Entonces ahí, pide sangre, corre por aquí, corre por allá. Entonces, ¿qué pasó en esos minutos previos? Un estadio del shock, una paciente de un estado normal, que lo vamos a llamar, nunca va a pasar de frente a un estadio 3 o a estadio 4. Y justamente les hago referencia a un caso clínico que nosotros tuvimos, revisamos los registros de enfermería y 15 minutos antes la presión estaba a 160, frecuencia cardíaca 80 y a los 15 minutos estaba a 60-40 y la frecuencia cardíaca 80. Entonces definitivamente no se da así el paso del estadio de shock, tiene sus etapas porque el sangrado se va instalando paulatinamente. Entonces, tengamos presentes esos minutos tan importantes y verificando qué parámetros, los parámetros de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, para lo cual necesitamos lo mínimo necesario, lo que siempre tenemos, un tensiómetro y un estetoscopio, no necesitamos más.
¿no? Y aprendamos, pues, modifiquemos nuestros conceptos de lo que sí es cuando una paciente sangra más, ahí lo otro, ¿no? No la subvaloración del sangrado, no presente cuando pedimos ya 2, 3 paquetitos en la atención de parto de gas, ¿por qué estamos gastando más gasas, no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Igual en la cesárea, otro paquete de dressing, otro paquete de repente miremos debajo de la camilla de sala de operaciones, ya tenemos un charco de sangre, esa paciente ya se acercó a los 1500, cerca de los 2000 centímetros cúbicos. ¿Sí? Llegar al estadio 4 prácticamente, queridos participantes, pues es llegar al punto de no retorno. ¿Por qué? Porque el sistema de coagulación intravascular diseminada ya se instaló y si no damos la reposición necesaria que muchas veces no tenemos en un hospital 2.1, en un hospital 2.2, pues nuestra paciente definitivamente no la vamos a revisar. Va a llegar a un nivel 3 como vemos, pues llega nuestra paciente pues a estar varios días, ¿cierto? O después de esos días a morir o a quedar pues con una morbilidad materna extrema, que es otro punto álgido al cual nosotros nos estamos enfrentando. Sale nuestra paciente, pero ¿bajo qué condiciones? ¿En qué condiciones sale nuestra paciente? Entonces tenemos las herramientas para poder actuar en el momento preciso de tener sangrado, sí lo tenemos. En hemorragia postparto sí lo tenemos, en hemorragia obstétrica sí lo tenemos. Averigüemos si en nuestro centro obstétrico, en nuestro hospital tenemos el balón de Brackley. Hay diferentes balones, diferentes intrauterinos, el que tiene salud es el balón de Bacri. Aprendamos, de repente tenemos uno vencido por ahí, practiquemos cómo se coloca el balón. Ahora, de repente dirán, pero nosotros no tenemos. Definitivamente, un balón se puede hacer con un preservativo. Y lo que ahora hay registros, reportes de artículos publicados con la manopla, ¿no? Con una simple manopla tiene mejor, definitivamente respuesta que un preservativo. Y lo otro, mire, estamos hablando de 10 minutos, no estamos hablando de 30, de 40 minutos, ¿no? La ligadura de las arterias uterinas por vía vaginal es un procedimiento que todos debemos manejarlo en emergencia, manejarlo en hospitalización, manejarlo en recuperación, manejarlo en sala de operación, manejarlo en expulsivo, en la sala de expulsivo. Debemos tener conocimiento. ¿Es difícil? No es difícil. No se necesita una práctica de 100 pacientes para recién poder realizarlo. Lo que sí debemos tener el instrumental necesario. Y este instrumental, ¿a qué hace referencia? A 4 pinzas, 2 pinzas Fester curvas, 2 pinzas Fester rectas y 2 valvas vaginales. Definitivamente nuestro asistente 1 tiene que apoyarnos, nuestro asistente 2 para la separación con las valvas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que tenemos que inicialmente identificar el labio que se presente el anterior o posterior, que esté más de acceso fácil para mí con la pinza Fester, la recta, ya sea anterior o posterior. Esto me va a ayudar a traccionar y pinzo el labio. Si pincé el posterior, procederé con la segunda pieza al anterior. Esto me va a traccionar el cuello uterino con mis valvas, las paredes vaginales bien separadas. Imagínense que no es una situación fácil porque la paciente está que sangra y sangra. Y va a sangrar más si dejamos pasar más minutos porque el sistema de coagulación también se está agotando. Estas pinzas van a desplazarse hacia la parte lateral. Si yo empiezo a ligar la arteria uterina derecha, definitivamente mis pinzas van a correr las 2 rectas hacia el lado derecho, permitiéndome visualizar ¿sí? La unión cervical con el cuerpo uterino, ¿no? El parámetro de referencia es la terminación del ligamento cardinal. Si nosotros no tenemos mucha experiencia donde vemos el cambio del cuello uterino con el cuerpo uterino, ahí vamos a pensar en 90 grados, sin ningún temor, sin ningún reparo, ¿no? Igualmente nos vamos al otro lado, corremos nuestras pinzas rectas, se va a visualizar, las valvas corren para el lado donde vamos a ligar igualmente, ¿no? La paciente se queja un poco de dolor, sí se queja de un poco de dolor, pero tampoco es aparatoso. Y mágicamente nosotros pues vamos a ver cómo el sangrado disminuye notoriamente y eso no lo van a dudar. Este pensamiento inicialmente, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir continuar con la compresión externa del útero, nos va a permitir revisar la cavidad uterina, de repente estoy sospechando también que se quedaron restos, nos va a permitir traccionar hacia el fondo vaginal y de esta manera de repente tenemos un desgarro en la pared vaginal y poderlo suturar. Y miren, este PPT es de una presentación justamente del Congreso de Hemorragia Obstétrica que hubo la semana pasada, en la cual hace referencia, miren cómo va la relación de nuestras pinzas colocadas en esta técnica y su relación con los uréteres. Se colocaron las pinzas Fester para ligar las arterias uterinas
por vía vaginal y se realizó cateterismo de los uréteres. Y miren, se determinó ampliamente que los uréteres quedan a 2 centímetros de las pinzas de anillo. ¿Hay riesgo de pinzar los uréteres? Ninguno, ninguno. Entonces practiquemos, pongamos en práctica, veamos videos. Nosotros en las capacitaciones que hemos realizado hemos llevado nuestras maquetitas, nuestras pinzas Fester o las pinzas Fester que los mismos centros, hospitales nos daban y hemos puesto en práctica. Practiquemos, pongamos, tengamos como una medida que máximo a los 10 minutos, no para el sangrado, podamos pinzar nuestras arterias uterinas. ¿Sí? La segunda fase, de los 20 a los 60 minutos, definitivamente, queridos participantes, esta fase tiene que ser ya una segunda fase de reposición, no de continuar con la pérdida sanguínea. Siempre pegarnos al minuto 21, 22, no al minuto 60, ya pensar si se colocó o no se colocó el balón de Bacre, si se estabilizó nuestra paciente, no se estabilizó, si se recuperó las funciones, la frecuencia cardíaca de la paciente, se va a quedar o no se va a quedar con nosotros según el nivel de referencia. Si nuestra paciente va a ser transferida, sobre todo en periferia, considerar el uso del traje anti-shock, ¿no? El traje anti-shock tiene 6 segmentos, el uso es de la parte más distal hacia la parte proximal de la paciente, el segmento 1 y 2 va en las piernas, si la paciente es chiquitita, de talla corta, el 1 y el 2 se sobreponen. Siempre se debe dejar las rodillas libres, el segmento 3 a nivel del muslo, el segmento 4 a nivel de la región pélvica y el segmento 5 y 6 pues comprimen el fondo uterino y si es gestante pues estos segmentos no se utilizan. Este traje anti-shock muy útil nos va a permitir trasladar a una paciente a hacer vasoconstricción periférica para que el flujo vaya pues a los órganos nobles. Ahora, el retiro también hay que tener presente la regla del 20 por 20, ¿no? Si yo, así como puse mi segmento 1 primero, se retirará primero el segmento 1. Y tener presente, si yo retiro el segmento 1, tener presente que mi frecuencia cardíaca no debe subir más de 90 y mi presión arterial sistólica no debe bajar menos de 20. Si yo tengo estos parámetros, tendremos que volver a colocar el segmento 1. Y así progresivamente dejamos 20 minutos y vemos los 20 por 20. Y progresivamente se va a retirar. El banco de sangre es fundamental. Si no tenemos banco de sangre, tenemos laboratorio que tiene las unidades de sangre. Como les dije, la coordinación se preocupó mucho en que estos documentos lleguen a nuestros hospitales y pensamos que también que las redes que nos escuchan, los hospitales deben hacer lo mismo, sensibilizar no solamente a nuestros servicios, sino a los diferentes servicios que son fundamentales para la atención de estas pacientes, ¿no? Tener presente un índice de shock mayor de 1.3 es transfusión masiva sin dudarlo. Nosotros vemos en la revisión de los expedientes de muerte materna que solamente transfundieron 3, 4 paquetes globulares, 5 paquetes globulares y el sangrado lo catalogan como 4.800 o 5.000 centímetros cúbicos. Definitivamente, colegas, pues esa paciente no va a salir del cuadro en la que ingresó, ¿no? Tener presente por si nosotros tenemos a nuestra paciente candidata para transfusión masiva, se transfunde 2 paquetes globulares sin cruzar, eso está registrado en nuestro manual, eso dice la literatura mundial mientras se van preparando las otras unidades de sangre. Y pasada las 6 unidades, por cada unidad más transfundida se debe suplementar definitivamente con plasma y con plaquetas. ¿Sí? En esta segunda fase, como les dije, que sea recuperativa, no continuar con la pérdida, no esperemos transfundir 20, 30, 40 paquetes como vemos en el expediente en los expedientes que revisamos y al final el desenlace ya lo conocemos. Esta segunda fase, si nosotros valoramos que el sangrado ha sido 1.000, 1.500 y es una fase de reposición, definitivamente ya necesita otros exámenes como gases arteriales, ya manejo multidisciplinario y asimismo determinar, como les digo, muy importante si nuestra paciente se queda con nosotros o es derivada a una IPRES de mayor nivel. Y la tercera fase, tiempo de los 60 minutos, imagínense lo que nosotros encontramos en la revisión de los expedientes, no solamente la hora, pasan 2, 3 horas, 4 horas y la paciente sigue sangrando. Imagínense todo el desenlace que se tiene, ¿no? Esta tercera fase debe ser recuperativa, no continuar 1 hora haciendo masajes, no continuar registrando que se contrajo y a los 20 minutos volvió a sangrar y volvió a sangrar, porque eso es lo que se registra en los expedientes de muerte materna. ¿Sí? Entonces, tercera fase de reposición, un manejo multidisciplinario.
Y como les dije, como les mencioné, pues no actuemos cuando estemos pues inundados de sangre, ¿no? Tengamos presente los factores de riesgo. Miren lo importante que pues, si nosotros tuviéramos un enfoque de riesgo de estas pacientes desangrados, definitivamente el desenlace de nuestros pacientes va a cambiar. Lo otro, el punto importantísimo, frente a un problema de hemorragia obstétrica, hemorragia postparto, no demorar en la decisión terapéutica. Nuestra decisión quirúrgica no puede ser a la hora o a las 2 horas, tiene que ser dentro de los 20 minutos y acercándose más a los 10 minutos. Y tener presente que el ingreso de la paciente en sala de operaciones no es sinónimo de histerectomía abdominal. Y eso tenemos que cambiar, ese concepto. Y ese concepto lo vamos a cambiar si nosotros manejamos lo que es nuestras estructuras compresivas, lo que es nuestras desarterialización de las arterias uterinas, ¿no? Desarterialización del útero, ¿no? Y para esto importante, miren, aquí son tres gráficos en la cual medimos el porcentaje de sobrevida de nuestros pacientes en relación al tiempo. Si nuestra paciente tenemos 1 hora masajeando el útero sin la reposición o la reposición mínima, definitivamente el porcentaje de sobrevida se acerca a 0%. ¿Y esto por qué? Porque en los primeros 20 minutos se produce una distensión cardiotorácica, ahí el incremento de la frecuencia cardíaca, y muy importante ver la relación, ver el índice de shock, porque nuestro pulso puede estar en 80, pero la presión está en 60, 40, definitivamente esa paciente ya está con más de 1 litro, ya se va acercando a 1.2, ya está en 1.5 litros. Ahí la forma en que yo debo actuar de manera oportuna, ¿no? Y igualmente los tiempos tan importantes, como le digo, el tiempo del código rojo es nuestro aliado y no es nuestro verdugo, aliado porque nos va a permitir salvar la vida si actuamos oportunamente, precozmente, y nuestro verdugo, pues si nosotros dejamos pasar los minutos. Sí, estamos aquí en sala de operaciones, es una fotito de sala de operaciones de mi hospital, en la cual cuando se ingresa, pues tenemos que determinar que nuestro procedimiento quirúrgico que nosotros realicemos tiene que ser rápido, tiene que ser fácil para el grupo que ingresa, tiene que ser seguro y efectivo, ¿cierto? Podemos hacer un procedimiento rápido, fácil, seguro, efectivo, sí, con la técnica que mejor dominemos, pero para eso tenemos que estar entrenándonos constantemente y tenemos que saber de dónde sangra nuestro útero, es una atonía uterina, de repente es un sangrado por una placenta previa, es un sangrado que viene secundario, un desgarro vaginal. Tenemos que conocer nuestra anatomía. ¿Por qué? Porque nuestro útero, como vemos en este PPT, es ricamente irrigado y ahí va el refuerzo. El ligar nosotros las arterias uterinas definitivamente no va a necrosar el útero. ¿Por qué? Porque la irrigación colateral es inmensa. Miren, viene del tronco anterior de la ilíaca interna, da la rama uterina, ¿cierto? La arteria uterina, ¿sí? Pero también da las vesicales superiores, inferiores, que rodean prácticamente todo el mismo. Y por arriba viene la arteria ovárica, ¿cierto? Que se anastomosa con la arteria uterina. En la técnica de Posadas, como vamos a ver, pues digamos estas dos arterias. Entonces, el riesgo de necrosis se da, ¿cierto? Se da, pero cuando nosotros combinamos con técnicas de suturas compresivas, o hacemos desarterialización o hacemos suturas compresivas. ¿Qué método voy a manejar? La que yo mejor domine, la que yo tenga. Pero eso no quiere decir que dejemos de practicar lo otro. Si nuestro punto débil está en desarterializar, pues de repente uno de los colegas de nuestro servicio maneja la técnica, pues capacitémonos con los que dominan. Hay videos, hay maquetas, hay cursos, y una forma de capacitarnos es a través de esta plataforma también. ¿Sí? Entonces, al hablar del tratamiento de la hemorragia postparto, la hemorragia obstétrica, pues las técnicas vasculares va en primer plano. Segundo, van las técnicas de suturas compresivas. En nuestro hospital les traigo esta información. Se utiliza bastante lo que es los puntos del Landauro, particularmente yo le tengo mucha fe, he realizado muchos pacientes, entre muchos pacientes con el Landauro con muy buenos resultados. También se maneja lo que es el Belinch, con muy buenos resultados. Las suturas compresivas tienen muy alta eficacia, no se necesita personal mayormente entrenado. Miren los puntos de Landau, esta es una paciente gestante de 41 semanas, cesárea anterior, feto macrosómico, que en el intraoperatorio presentó hipotonía del fondo uterino, se hizo los puntos de Landau, se hizo solamente 2, podemos aplicar hasta 16, 18. Lo importante en el Landau pues es dejar el canal central para evitar las hematometras, las piometras, ¿no? Con muy buen resultado, la paciente pasó a las 2 horas a las 2 horas de hospitalización y se fue de alta al tercer día sin ningún problema.
¿sí? Tenemos aquí la técnica de Belinch, el Belinch, saber que hay dos tipos, ¿no? El Belinch 1, que es para la atonía uterina, la hipotonía uterina. ¿Por qué? Porque va a comprimir el fondo uterino. El Belinch 2 va para el segmento 2, en pacientes con placentas previas, en segmentos uterinos muy adelgazados, en pacientes cesárea anterior, tranquilamente podemos reforzarlo, pero debemos conocerlo, ¿no? Tener presente que el mejor resultado del Belinch es con la histerotomía, no con la histerografía, porque nos va a permitir si el útero se comprime adecuadamente para ver si se controla el sangrado, ¿no? Conocer la técnica es fundamental y no dejar pasar, así como externamente comprimimos la aorta, también hay la compresión interna de la aorta que se da en el intraoperatorio. Si nosotros ingresamos a pacientes en la cual a una gestante cesárea anterior y encontramos la cabeza de medusa, no tenemos otra opción que proceder a la histerectomía, entonces tenemos primero que hacer el control vascular. Tenemos una hora, como les digo, rechazamos las asas intestinales hacia la parte cefálica de la paciente, ponemos un campo que nos separe y nos aísla la arteria aorta, igual con el talón de la mano y una compresa previa, igualito como en la posición de una reanimación se hace una compresión, se hace la compresión. Tenemos 60 minutos para no tener mayor problema con la irrigación de los miembros inferiores. Y esos 60 minutos pues tiene que ser lo suficiente para estabilizar a nuestra paciente y para decidir lo que nosotros vamos a hacer para evitar pues mayor desenlace negativo, ¿no? Y la desarterialización uterina, les hago referencia, en este caso la técnica de Posadas, es una técnica que no se necesita, la estadística dice que lo realicemos 3 veces, definitivamente nuestra técnica va a perfeccionarse cada vez más, ¿no? Es el abordaje posterior de la arteria uterina, se liga la arteria, la rama ascendente de la arteria uterina y la útero ovárica, ¿no? ¿Cierto? Aquí está ligando la arteria uterina y en la segunda parte la útero-ovárica con muy buenos resultados. Tengamos presente, cuando desarterializamos el útero nunca vamos a tener pues un útero hipertónico ni contraído. Normal es que el útero no se contraiga, pero lo importante es que ya no va a sangrar, ¿no? Y aquí va mi último PPT con la capacitación continua. Queridos participantes, esta es una fotito que nos tomamos la semana pasada. Tuvimos la oportunidad de asistir el mayor número de los integrantes del Comité de Mortalidad Materna en un taller de atletismo placentario, preparándonos para las capacitaciones, tanto virtuales como presenciales, cuando estemos pues con ustedes y que de esta manera todos en grupo, todos en conjunto disminuyamos el número de muertes maternas. Muchas gracias. Gracias, doctora, por la presentación y el tiempo brindado. Les damos el pase también a los participantes para que puedan dejar sus preguntas o dudas. Les damos unos minutos para que puedan escribirlas mediante el chat. Muchas gracias. Doctora, tenemos una pregunta de Amanda. Dice, en caso de clave azul se presenta sangrado en clave roja, ¿cuál es el medicamento que se debe aplicar sin demora? Ya. De frente a una paciente con clave azul que está con sulfato de magnesio y se presenta un sangrado en un posparto inmediato o en una cesárea, ¿a eso se refiere? A ver, voy a interpretar la pregunta. A ver, nosotros tenemos pacientes con preeclampsia severa, con criterios de severidad, a quien se les activó la clave azul, por lo tanto están usando sulfato de magnesio. Estas pacientes pueden terminar parto vaginal, pueden terminar por cesárea, generalmente por cesárea. Entonces, si nosotros intracesárea identificamos una hipotonía uterina, una atonía uterina, ahí va la referencia de no tratar a estas pacientes o no realizar a estas pacientes una cesárea común y corriente. Entonces nosotros tenemos que actuar ahí. Claro, la paciente se le indica oxitocina, la ergometrina definitivamente se restringe, pero ahí lo que tenemos que hacer es utilizar o desarterializamos o hacemos nuestras suturas compresivas, porque definitivamente en los siguientes minutos esta paciente va a sangrar.
Ese es por un lado. Ahora, si nosotros tenemos a la paciente en expulsivo, en el parto, en las primeras horas, y se identifica sangrado, igualito, activamos la clave roja. Igual, activar la clave azul no implica no activar la clave roja. Activamos la clave roja con todo lo que implica. La restricción va a ser la ergometrina en este caso, que definitivamente no está contemplado para el tratamiento de una paciente con clave azul. Igualito, ¿no? Y la compresión extrauterina, podemos hacer la compresión de la arteria aorta, la ligadura de nuestras arterias uterinas por vía vaginal, que es un procedimiento rápido y muy efectivo, que nos va a permitir, y ustedes se van a dar cuenta cómo disminuye sustancialmente el sangrado. Entonces, el activar una clave roja, una paciente de una clave azul que presenta sangrado, activamos nuestra clave roja. La restricción ahí va a ser básicamente el uso de la ergometrina. El resto lo podemos usar, igual como dice nuestra clave roja. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora, por la respuesta. Me parece que ya no tenemos más preguntas, pero sí, nos puede dejar las palabras finales para poder cerrar la sesión. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. El objetivo de esta presentación y las diferentes presentaciones que se han dado es servir nosotros como instrumento de capacitación en este caso por Zoom, a través de una plataforma y que sirva sobre todo de incentivo de que cada uno, como nosotros como servicio, como hospital, trabajemos en esto. De todos nosotros va a depender que no se mueran nuestros pacientes, no solamente de un grupo. Muchas gracias.